A ti, sí, a ti Politécnico que está viendo la materia de matemática financiera y no sabe nada del segundo parcial. Pues no te preocupes, porque el grupo 4 del paralelo 7 está aquí. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Romina Álava y hoy voy a hablarles acerca de los fondos de amortización y la elaboración de tablas. Bien, una estrategia importante para la planificación futura es el fondo de amortización, ya que se trata de una cantidad de dinero que va a ser reservada para cubrir una necesidad financiera futura. Bien, para esto hay que tener en cuenta que la amortización y el fondo de amortización no es que signifiquen lo mismo, porque la amortización es pagar o liquidar una deuda actual a través de pagos periódicos, hasta que obviamente la deuda se cancele, mientras que el fondo de amortización es un ahorro que se va a ir acumulando a medida que se realizan pagos periódicos que van obviamente a generar intereses para poder liquidar una deuda futura. Bien, hay que tener en cuenta también que esos fondos podrían crecer a razón de un gradiente geométrico o aritmético. Entonces, como podemos ver de este lado, podemos identificar que esta va a ser la fórmula para poder calcular los pagos, para poder calcular las cuotas. Bien, entonces, como siguiente punto tenemos planteado un ejercicio. La empresa Nova S.A. adquiere una deuda hoy de $800.000 que se va a cancelar con un pago único dentro de 6 años, que va obviamente a incluir intereses. El comité decide hacer reservas anuales iguales con el objetivo de cancelarla a la fecha de su vencimiento. Si el dinero puede invertirse al 15%, nos pide hallar el valor que se debe depositar cada año y vamos a elaborar la tabla de fondo de amortización. Una vez leído el ejercicio, podemos plantear los datos. Tenemos que el fondo va a ser de $800.000 con depósitos anuales en un plazo de 6 años con un interés del 15%. Despejando la fórmula podemos obtener el valor del pago, que va a ser $91.389 con 53 centavos. Esto va a ser el valor de los pagos. Entonces, una vez obtenido ese valor, podemos crear nuestra tabla de fondo de amortización, que va a quedar de esta manera. Ahora, para poder entenderlo un poco mejor, vamos a verlo desde Excel. Bien, entonces, en Excel podemos establecer obviamente los datos, luego tenemos nuestra tabla. Tenemos en la primera columna los depósitos, luego los intereses ganados, el total agregado y el total en el fondo de amortización. En el primer periodo vamos a establecer el pago que van a ser, bueno, hay que tener también en cuenta que estamos hablando de una tabla de anualidad simple, los pagos van a ser constantes. Bien, en el primer periodo no se van a generar intereses. Luego vamos a sumar el valor del depósito más los intereses ganados, que nos va a dar el total agregado, y luego total en el fondo de amortización. Bien, en el segundo periodo hacemos lo mismo, sumamos para los intereses ganados multiplicamos el total en el fondo amortizado del periodo anterior por el porcentaje de interés. Entonces nos va a dar los intereses ganados. Luego, para el total agregado sumamos las dos columnas anteriores y finalmente para el fondo de amortización sumamos el total en el fondo amortizado del periodo 1 más el total agregado del periodo 2. Y así vamos arrastrando las fórmulas hasta llegar al último periodo, que para poder verificar que si nuestra tabla de fondos de amortización es correcta, tenemos que ver que en el último periodo nos debe dar el mismo valor que se nos dio de fondo como dato del ejercicio. De esta manera podemos establecer la tabla de fondo de amortización y podemos verificar que nuestra tabla exactamente es correcta. Método del presente igual al futuro para alternativas con vías útiles iguales, diferentes e infinitas. Para empezar, tenemos que comprender la terminología básica. Tenemos el valor presente, que es el valor actual de una cantidad de dinero que se recibirá a pagar en el futuro. El valor futuro, que es el monto que tendrá una inversión actual después de un tiempo. La temor, que es la rentabilidad mínima que se espera ganar un inversionista. Y el criterio de decisión, si el valor es mayor a cero, el proyecto es rentable, y si es menor a cero, el proyecto no es rentable. Si hay varias alternativas, se elige la que tenga mayor valor. En contexto de costos, sería el menor de los costos, y en contexto de ingresos, sería el mayor de los ingresos. Tenemos nuestro ejercicio de comparación de alternativas con vías diferentes, donde una compañía que fabrica interruptores eléctricos tiene que escoger entre uno de los tres métodos de ensamblado. El método A tiene un costo inicial de 40.000 con un COA de 9.000 y una vida de 2 años. El método B tiene una inversión inicial de 80.000 con un COA de 6.000 y una vida de 4 años. El método C tiene una inversión inicial de 130.000 con un COA de 4.000 con un periodo de 8 años. El método A y B no tienen valor rescate, pero el método C sí. Y se estima que son 12.000. ¿Cuál método tiene que seleccionarse? En base al análisis del valor presente con una tasa de interés de 10%. Entonces, para empezar, tenemos que sacar nuestro MCM, dado que sean vías diferentes. Nuestro MCM de ejercicio son 8 años. Entonces, tenemos que graficar nuestro flujo de efectivo para cada método
Y el detalle aquí es que, bueno, el MCM se lo saca para tener un análisis más igualitario entre los tres métodos y ser más justos. Entonces, para el método A, como pueden ver, tenemos 4 mini periodos, ya que ese periodo de 8 años que se sacó por el MCM se lo divide para las vidas útiles que nos da el ejercicio. Entonces tenemos 4 mini periodos, de 0 a 2, de 2 a 4, de 4 a 6 y de 4 a 8. Entonces vamos poniendo nuestros valores. Nuestra inversión se lo pone, la inversión inicial se lo pone en el año 0 porque ahí empieza, pero también va a empezar en el año 2, dado que ahí empieza nuestro mini periodo 2. Entonces se repite los 40.000 en el año 2, en el año 4 y en el año 6. No se repite en el año 8 porque ahí no empieza ningún mini periodo más, pero se repite cuando está en 0 aquí, 0 acá, 0 acá, 2, 4 y 6. Ponemos nuestro COA a lo largo de los 8 años, sacamos nuestro flujo y nuestro BP lo sacamos con la fórmula de Excel que es de BNA, ponemos nuestra tasa de 10%, seleccionamos todo el flujo y le restamos nuestro valor inicial de 40.000, sale nuestro valor. Lo mismo va para el método B, solo que hay dos mini periodos en cambio. Para el método C, nuestro periodo que nos da en el ejercicio es el mismo que nos dio el MCM, así que va todo directo. Tenemos nuestra inversión inicial de 130.000, nuestro COA de 4.000 a lo largo de los 8 años, pero tenemos nuestro valor de rescate. El valor de rescate es un valor que se recupera al final del periodo, entonces por eso va solo en el año 8. Sale nuestro flujo, sacamos nuestro valor con la fórmula de Excel y sale nuestro valor. Entonces, por lo tanto, la mejor opción es el método C, ya que es el menor de los valores, vamos a de costos. En el caso que haya habido un valor de rescate en el método A o B, sale con la misma, mismo análisis que hicimos para los valores iniciales, solo que se repetiría al final de cada mini periodo. Es decir, el rescate en el método A se repetiría en el año 2, en el año 4, en el año 6 y en el año 8. En el método B solo sería en el año 4 y en el año 8. También tenemos nuestro análisis en base con las fórmulas de matemáticas financieras. Aquí he dejado. Ahí nomás. Hola, mi nombre es Carlos Vélez y yo les voy a hablar un poco sobre el valor anual. Ok, vamos a comenzar con terminología básica. Ya, el método de valor anual para alternativas con vida útiles, iguales, diferentes e infinitas. Entre la terminología básica está lo que es inversión inicial, que es la cantidad monetaria que le pones de entrada para empezar un negocio o comprar un equipo. Está el valor de rescate, que es un valor estimado que tiene como que tu inversión al final, o bueno, lo que crees que puedes recuperar. Esta es la recuperación de capital, que es la cantidad de dinero que se debe obtener anualmente en un proyecto de inversión solo para recuperar la inversión inicial más intereses, con una pequeña fórmula que he dejado ahí. También tenemos la TEMAR, que es la tasa mínima aceptable de retorno, que es la rentabilidad mínima que espera ganar un inversionista. Y tenemos al valor anual, que es el costo o ganancia promedio por año de tener de tener funcionando tu proyecto. Una vez dicho esto, vamos a explicar un poquito un ejercicio. Lo tenemos acá en Excel. Este ejercicio habla sobre cápsulas de polipropileno para muros, que también se usan para recubrir conductos exteriores de chimeneas o cosas de ese estilo. Tenemos dos métodos, el método X y el método Y. Por el tiempo solamente voy a explicar el método X y como podemos ver, tenemos que el costo inicial del método X es igual. Aquí tenemos colocado el factor y tenemos el costo inicial del método X, lo colocamos en el periodo 0, donde dice que es 75.000, en valores negativos porque es un desembolso de dinero. El costo de operación va a ir desde el periodo 1, hay que considerar eso, no el periodo 0, el periodo 1 hasta el periodo 4. También tenemos que el valor de rescate nos dice el problema que solamente lo vamos a colocar en el periodo final, en el periodo 4. Y ahí colocamos todo esto y vamos a determinar nuestros flujos y lo vamos a determinar con la suma de cada uno de estos factores. Como vemos en el periodo 0, esa suma solamente da 75.000. En el periodo 1 da 32.000, en el periodo 2 32.000 y en el periodo 3 32.000. En el periodo 4 varía o se ve afectada por la presencia del valor de rescate. Como vemos, el flujo es de 23.000. Una vez que tenemos todos nuestros flujos realizados, lo que vamos a hacer en este caso es poder hallar el valor neto actual, que es el paso
que necesitamos para poder sacar nuestro valor anual. ¿Cómo sacamos nuestro valor neto actual? El valor neto actual lo sacamos con la fórmula que nos da Excel de valor neto actual, donde vamos a considerar solamente la tasa y todos estos valores que vemos aquí son valores desde el periodo 1 hasta el periodo 4. No se considera el periodo 0 porque el periodo 0 lo consideramos, o sea, lo sumamos, lo agregamos fuera de esa fórmula, ponemos más el valor o el flujo del periodo 0. No es que tenemos eso, tenemos nuestro valor neto actual que lo vamos a utilizar para sacar nuestro valor anual. ¿Cómo determinamos nuestro valor anual? Con la función pago. Colocamos igual pago y si vemos aquí en la función lo que nos está diciendo la tasa, que ya sabemos que es una tasa del 10%, nuestro número de periodos que es 4 y nuestro valor actual que como les dije lo sacamos de aquí, del valor neto actual. Lo ponemos en negativo y nuestro valor anual para el método X es menos 53.721,7 centavos. Este es nuestro valor anual para el método X y asimismo para el método Y nos salió en cambio menos 64.071,97 centavos. Y ya podemos ver cuál es las dos es la mejor alternativa, que obviamente es el método X porque representa menos costos. Como vimos en antes, también hay otra manera de resolverlo, que es por medio de la recuperación de capital. Al hallar la recuperación de capital, como tenemos aquí, lo hallamos por medio de las funciones pago, y luego ese valor, esa recuperación de capital que tenemos, lo sumamos, tal y como dice la fórmula, con todas esas anualidades o costos de operación, y ahí nos da exactamente lo mismo. Tenemos menos 53.000 y menos 53.000. Tenemos lo mismo por cualquiera de los dos métodos. Muchas gracias. Hola, soy Tiffany y hoy vamos a hablar del tema 4.3 que trata del método de la tasa interna de retorno para un proyecto y para alternativas múltiples. Vamos a hablar un poquito de la terminología y de conceptos básicos. Tenemos la TR, que es la tasa de rendimiento, también la conocemos como TIR, y esta tasa de rendimiento es la tasa de interés que hace que el valor presente o el valor anual de una serie de flujos de efectivo sea exactamente igual a cero. La TER es la tasa externa de retorno. Esta tasa es el resultado de la eliminación de todas las alternativas de la TIR. Tenemos también un criterio de decisión muy importante, que es que si la TIR es mayor o igual a la TEMAR, se acepta este proyecto. Y si la TIR es menor a la TEMAR, pues el proyecto no es viable. La tasa de inversión y la tasa de préstamo, pues la tasa de inversión es aquella que se invierte en los fondos excedentes de alguna fuente externa a este proyecto, al proyecto en el que estamos trabajando. Y esta se va a aplicar a todos los flujos netos anuales positivos. Y bueno, también se suele usar la TEMAR para esta tasa. La tasa de préstamo, en cambio, es aquella con la que se obtiene cualquier inversión externa para trabajar en el proyecto y esta tasa se va a aplicar a todos los flujos netos negativos. También tenemos algo muy importante, de que es muy común que la TEMAR sea mayor a la tasa de préstamo. La tasa de préstamo también se la conoce como CPPC. Ahora vamos a ver un poquito más de terminología. Vamos a hablar de los múltiples valores de él. Y asterisco es TIR. Entonces, según las secuencias de estos flujos de efectivo neto, pueden existir más de una raíz real, o sea, valores positivos y negativos dentro de este flujo, para la ecuación de la TIR o de la tasa de retorno, lo cual resulta en más de un valor de TIR. La reinversión con la tasa. Los métodos de valor presente y valor anual suponen que toda la inversión positiva neta, es decir, todos los flujos de efectivos positivos netos, se reinvierten con la TEMAR. Pero el método de la TIR supone que la inversión con esta tasa cuando no está cerca de la TEMAR. O sea que si es un valor muy chiquito parecido a la TEMAR, pues no es tan confiable, no nos sirve para tomar buenas decisiones. También tenemos procedimientos especiales para evaluar múltiples alternativas. Al usar correctamente el método de la TIR para elegir entre dos o más alternativas mutuamente excluyentes, o sea, dos proyectos mutuamente excluyentes, se requiere un proceso de análisis incremental diferente al que mis compañeras han venido explicando en el valor presente y el valor anual. ¿Cómo determinamos o qué pruebas podemos hacer para determinar cuántas TIRs hay? Pero, ¿qué es una TIR? Yo ni siquiera sé qué es una TIR. Pero bueno, no te preocupes. Que también tenemos estas dos pruebas. Cuando llega la prueba de Descartes, esta prueba establece que el número total de las raíces reales siempre es menor o igual al número de cambios de signos en la serie. El signo de flujos efectivos acumulados, o también llamado el criterio de Nordstrom, si hay un solo cambio de signo en una serie de flujos efectivos acumulados que comienza negativamente, o sea, tenemos una inversión y luego unos flujos positivos, eso indica que hay una raíz positiva en la relación polinomial.
¿Qué es esto? No estoy entendiendo nada. No te preocupes que ya vamos a ir con los ejercicios. Y por último tenemos la TER o la tasa externa de rendimiento. La combinan tanto entradas como salidas de dinero en el análisis que permiten evaluar proyectos donde hay simultáneamente ingresos y egresos. Realmente la TER o la TIR modificada es el valor que nosotros, es la tasa con la que vamos a trabajar cuando no podemos usar una TIR. Ahora sí, vámonos a Excel. Ahora sí, listo, vamos con los ejercicios. Vamos primero con este ejercicio que nos va a ayudar a determinar la TR, o sea, la TIR. En 2010, en la ciudad de Houston, Texas, se obtuvo 24 millones por multas de faltas de reglamento de tránsito detectadas con cámaras en los semáforos. El costo de operación del sistema, el COA, porque estos son costos anualizados, fue de 8 millones y la utilidad neta, la utilidad después de los costos de operación, se divide en partes iguales, 50 para cada quien, entre la ciudad y el operador de las cámaras. ¿Cuál es la tasa de rendimiento durante un periodo de 3 años para el contratista que pagó la instalación y opera el sistema si su costo inicial fue de 9.000 y la utilidad para cada uno de los 3 años es la misma que fue en 2010? Ahora sí, vamos desglosando un poquito el ejercicio. Pues tenemos que nuestra utilidad neta es lo que se obtuvo por las multas menos los costos anuales. Entonces restamos los 24 millones de los 8 millones y nos da 15. Ahora, nos dicen que el contratista gana el 50% de esa utilidad. Lo multiplicamos y este valor es la utilidad para cada uno de los 3 años del contratista. Este va a ser nuestro flujo. Y el costo inicial del contratista, o sea, nuestra inversión, o sea, lo que va a ir en el periodo cero, va a ser de 9 millones de dólares. Entonces aquí ingresamos el flujo, o sea, la inversión inicial y para los 3 años. Y ahora, ¿cómo calculamos la TIR? Pues la TIR realmente es muy fácil de calcularla en Excel. Realmente es un poco más difícil calcularla a mano, ya que habría que hacer un método de interpolación, que realmente el ingeniero Mendoza no suele ponernos ejercicios así en el examen porque no se evalúa esto. No se evalúa el sacado de la TIR, sino el análisis y la determinación de si hay múltiples TIR, o si hay una sola TIR, y si hay muchas TIRs, ¿qué tasa se debe usar entonces? Ahora, ¿cómo se saca la TIR? Nosotros en Excel tenemos esta función llamada TIR, la seleccionamos y arrastramos y escogemos todo el flujo. Listo, eso va a ser, este es nuestro porcentaje de la TIR. Aquí no nos dan una temar, porque realmente simplemente estamos sacando la tasa de retorno. Ahora vamos al siguiente ejercicio, que este ejercicio realmente nos va a mostrar las múltiples TIRs que puede tener un solo flujo. Ahora sí, tenemos que Veggie Burger Boy vende franquicias a individuos que quieran comenzar un pequeño negocio de emparedados vegetarianos. Para hacer crecer sus flujos de efectivo netos con el paso de los años, un franquiciario pagó 5.000 iniciales, pero obtuvo muy poco en el primer año. O sea, tenemos una inversión de 5.000. Se le consiguió un préstamo al final del primer año del Fondo de Incentivos de la Cooperación de Promesa de Saldado, además de la participación anual que recibe la corporación según el contrato de las ventas anuales. Ahora, en este ejercicio nosotros tenemos un flujo de 5.000, luego tenemos en negativo menos 10.100, en positivo otra vez 500, 2.000, 2.000. Nosotros ingresamos este flujo y sacamos la TIR. Ese es el método de Descartes. Lo que Descartes nos dice es que hagamos el flujo neto acumulado. ¿Cómo hacemos el flujo neto acumulado? Pues en el periodo cero copiamos el flujo neto efectivo de este periodo y ahora vamos a sumar. Listo. Ahora que ya llenamos esta tabla, ¿qué se tiene que hacer? Pues tenemos que ver cuántos cambios de signo hay. Aquí tenemos uno de positivo a negativo. Vamos a seleccionarlos. Y aquí tenemos dos de negativo a positivo. Es que si hay más de un cambio de signo, la TIR convencional no la podemos usar. Ahora, por el método de Nordstrom, nosotros tenemos un tanteo de las tasas, que va desde tasas negativas hasta tasas positivas. Y nos dice que si nosotros tenemos cambios de signos en las tasas positiva y negativa, nos vamos a quedar con la tasa positiva. Pero si tenemos cambios de tasas en las positivas, pues tendríamos un intervalo en el cual nosotros podríamos tantear dónde estaría la TIR. Y para eso tendríamos que usar la TER. Para usar el método de Nordstrom, nosotros aquí tenemos que sacar el valor presente de estos flujos sin contar la inversión inicial, ya que esta se la va a sumar después, y usando la tasa de la tabla. Aquí tenemos un gráfico representativo en el que nosotros vemos el corte, o sea, el número de raíces que hay. Aquí nos dice que hay más, el gráfico es muy pequeño, se puede ver que corta varias veces por el eje de las X, indicando que hay más de una TIR. Y ahora ya hemos visto un ejercicio de cómo sacar la TIR y de cómo calcular la TIR. Ahora vamos a ver cómo calculamos la TER. Pues tenemos que
Y ahora ya hemos visto un ejercicio de cómo sacar la TIR y si hay más de una TIR. Pero ¿y qué se hace cuando hay más de una TIR? ¿Qué se supone que yo debo escoger? Para eso tenemos este ejercicio. Por eso tenemos este ejercicio. En este ejercicio nosotros, por simplemente, en este ejercicio, por, en este, neci- en este ejercicio, por simple observación, nosotros podemos notar que hay más de un cambio de signo, lo que va a producir que haya más de una TIR. Y para esto nosotros tenemos que usar la TER o la TIR modificada. Pues tenemos dos métodos para sacar esto. El método en hoja de cálculo, que simplemente poner TIR, TIR modificada. Nosotros arrastramos el flujo que ya tenemos aquí, y usamos la tasa. Y aquí ya nos dice que tenemos la tasa de financiamiento, o sea, la tasa del préstamo, y la tasa de reinversión, o la tasa de inversión, o la TEMAR, que es la que ya estamos usando. Pero ahora, ¿cómo hago si me lo van a tomar en el examen? Yo no puedo usar Excel en el examen. Yo no puedo usar Excel en el examen. Pues yo no puedo usar Excel en el examen. Pues para eso tenemos una fórmula. Yo no puedo usar Excel en el examen. Pues para eso tenemos una fórmula. Es esta de aquí, donde la TIR modificada o la TER al, es igual al valor futuro dividido por el valor presente. Y ese resultado está elevado a la 1 sobre el número de periodos. Y todo eso se resta de menos 1. Aquí tenemos, ahora vamos con este ejercicio para calcular. Ahora vamos con este ejercicio. A simple vista nosotros, a simple vista nosotros podemos ver que hay más de un cambio de signo en el flujo. Pero para hacerlo por método de Descartes, vamos a hacer la... Aquí por simple observación nosotros podemos ver que hay más de un cambio de signo en el flujo. Pero para hacerlo bien por el método de Descartes, nosotros vamos a hacer el flujo acumulado. Y el flujo acumulado nos dice que hay dos cambios de signo, aquí y acá. Entonces no se puede usar la TIR convencional. Incluso si intentamos sacar la TIR no se puede porque hay más de un cambio de signo. Y ahora, ¿cómo se hace? Pues nos están dando una tasa de reinversión y una tasa del préstamo. Para sacar la TIR modificada en hoja de cálculo, nosotros simplemente usamos la fórmula. Hacemos TIRM, que es de TIR modificada, y aquí nos va a pedir el flujo. Nos va a pedir también la tasa de financiamiento, que es la tasa del préstamo, y la tasa de reinversión, que es la tasa de inversión. Y listo, ya nos da la TIR modificada. Pero ahora, a mí en el examen no me van a tomar en hoja de cálculo, no me van a tomar en Excel. ¿Cómo la saco a mano? Pues para eso tenemos esta fórmula, que es el valor futuro sobre el valor presente. Ese resultado está elevado a la 1 sobre n, o 1 sobre la cantidad de periodos, y todo eso se resta de menos 1. Ahora, nosotros tenemos que traer a valor futuro todos los flujos positivos y ¿con qué tasa lo vamos a traer? La vamos a traer con la tasa de la inversión y a valor presente todos los flujos negativos con la tasa del préstamo. Sacando los valores presentes y futuros, nosotros simplemente reemplazamos en la fórmula y tenemos así nuestra TIR modificada. Ahora, nosotros también teníamos un criterio, el que habíamos visto anteriormente en las diapositivas, donde si la TIR era mayor o igual a la TEMAR, el proyecto se aceptaba. Nuestra TIR, o bueno, nuestra TIR modificada es de 24,62 y nuestra TEMAR, que también se la conoce como tasa de préstamo, es el 10%, por lo que este proyecto sí se puede aceptar. Bueno, como Fundamentos del análisis de reemplazo antes de impuestos. Dentro de la terminología básica tenemos que el estudio de reemplazo es el proceso de análisis económico para determinar si un activo existente debe ser reemplazado ahora o en el futuro. Dentro de las alternativas tenemos la defensora y la retadora. La defensora es el activo actualmente instalado que está en uso y en consideración de ser reemplazado, mientras que la retadora es el activo nuevo propuesto para tomar el lugar del defensor. El costo anual equivalente es el costo del proceso expresado en pagos anuales, útil para comparar proyectos de distinta duración.
Y la vida útil económica, tiempo en que un activo sigue siendo rentable. Los costos hundidos es el costo que ya se ha ocurrido en el pasado y que no puede recuperarse. Estos no deben considerarse en la decisión del reemplazo. Esta alternativa o este análisis busca responder la pregunta de cuándo es el momento económicamente óptimo para reemplazar un activo. Entre la alternativa de la defensora y la retadora, se busca minimizar el costo anual equivalente a lo largo del tiempo, analizando el futuro y, por lo tanto, los costos hundidos no importan. Las fuentes para analizar el reemplazo es que el activo tenga un deterioro físico, que no deje que el rendimiento tenga un nivel de confiabilidad, que el activo eh, tenga o no cumpla con los requisitos de exactitud y que tenga obsolescencia, pérdida de valor o utilidad de un activo principalmente porque ha sido superado por nuevos avances tecnológicos. Como ejemplo, tenemos este ejercicio que habla sobre la empresa Tecnot, que adquirió en $275,000 un sistema de escala, obtención de datos y control de supervisión completamente cargado que incluía hardware y software para una planta procesadora que opera en el canal de navegación de Houston. Cuando lo adquirió tenía una vida útil estimada de 5 años y un valor de rescate estimado de 20% del costo inicial. Los costos de operación y mantenimiento reales fueron de 25,000 por año y el valor en libras es de $187,000. Hubo una serie de infecciones de virus dirigidos contra el software de comando y el control de TechROM. Además de que un hardware de nueva generación que acaba de aparecer puede reducir mucho la competitividad de la compañía en varias de sus líneas de producción. Con estos factores, es probable que el sistema no valga nada si se utiliza hasta el final del tercer año de la vida útil que se preveía para él. El modelo K2A1 es un nuevo sistema de reemplazo listo para usar que puede comprarse en $300,000 en efectivo, es decir, 400,000 de costo inicial y 100,000 de valor de intercambio del sistema actual. Se hicieron las siguientes estimaciones para el nuevo sistema. Vida de 5 años, valor de rescate de 15% del costo inicial, es decir, 60,000, y un costo de operación y mantenimiento de 15,000 por año. El sistema actual se evaluó hoy por la mañana y se obtuvo un valor de mercado de $100,000. Sin embargo, con el descubrimiento del virus, el evaluador anticipa que esta cifra disminuirá con rapidez a 80,000 una vez que se difunda la existencia del virus y del nuevo modelo. Como solución tenemos que la alternativa defensora está usando el valor actual del mercado de 100,000 como costo inicial de defensor. Todos los demás, costo original de 275,000, valor en libros de 185,000 y valor de intercambio de 100,000, son irrelevantes para este estudio, por lo que dije anteriormente de que no se consideran porque son costos hundidos. Entonces tenemos el costo inicial como $100,000, el costo el costo anual de 25,000 por año, vida esperada de 3 años, valor rescate de 0. Mientras que el retador tiene los 400,000 mencionados como costo inicial, que es lo correcto para el P, pues los valores de intercambio y mercado son iguales. Comentario: si el estudio de reemplazo se hiciera la próxima semana, cuando cambien las estimaciones, el costo inicial de defensor serían de 80,000, que es el nuevo valor de mercado que mencionó el evaluador. El costo inicial de retador sería de 380,000, es decir, el valor inicial menos B1 y BM, que es igual a 400,000 menos 100,000 menos 80,000. Muchas gracias. Último punto tenemos lo que es el 5.2 que habla sobre las decisiones de reemplazo mediante la evaluación de la vida útil económica. Para esto tenemos la siguiente terminología básica, que es el costo total de proyecto, los costos de operación, el factor de descuento, por supuesto, tenemos lo que es la vida útil económica, el costo anual equivalente,
el valor de rescate y el factor de recuperación del costo. Todo esto nos va a ayudar con el siguiente objetivo, que va a ser encontrar la vida útil económica óptima, es decir, el número de años que minimiza el costo anual equivalente y por lo tanto lo que va a ser más eficiente el uso del activo en términos de costos. Para esto tenemos el siguiente ejercicio que nos dice, determina la vida útil económica de un equipo cuyo costo inicial es de $10,000 y sus costos de operación y valor de rescate son los que se muestran a continuación. Para esto nos dan una tasa de interés del 10% anual. Como primer paso, lo que vamos a hacer es copiar todos los datos en una tabla de Excel. Como segundo, vamos a sacar o a calcular el factor de descuento, que se calcula de la siguiente manera, con 1 más la tasa de interés y todo eso elevado a la menos n, que n es igual al número de años. Como tercer paso tenemos lo que es calcular el costo de operación, que es el valor presente de costo de operación, que se calcula con el costo de operación multiplicado con el factor de descuento que acabamos de sacar hace un momento. Y bueno, el paso número 4 va a ser sacar el valor presente, pero esta vez el valor de rescate. ¿De qué manera se calcula esto? Valor de rescate por el factor de descuento que sacamos hace un momento, así es como tenemos acá. Y todo eso lo desplazamos hacia abajo para que se copie con la misma fórmula que acabamos de utilizar. Como quinto paso tenemos lo que es sacar el costo total presente, que es igual al costo inicial, que son los $10,000, más la sumatoria del valor presente de costos de operación, menos el valor presente de valor de rescate. Y así tenemos todos estos valores negativos como tenemos acá. Como sexto paso vas a sacar la FCR, o más conocido como el factor de recuperación del costo, que se saca de la siguiente manera con esta fórmula, que va a ser la tasa de interés multiplicado por el 1 más la tasa de interés elevado a la n, y todo eso dividido para 1 más la tasa de interés elevado a la menos n, y todo eso restado a la menos 1. Y así sacamos acá estos valores chiquitos. Como último paso tenemos lo que es sacar el costo anual equivalente, que consiste en sacar, bueno, multiplicar la CTP, que es el costo total presente, por el factor de recuperación del costo, y así sacamos estos valores que están acá finalmente. Y bueno, como podemos concluir, tenemos o se elige el valor que es más pequeño, que en este caso es 699,55, ya que ese ha sido nuestro objetivo, y como conclusión tenemos que el costo anual equivalente disminuye al aumentar el horizonte y el mínimo costo anual equivalente se obtiene en 5 años, que es igual a este valor que sacamos acá de los 699,55. Por lo tanto, la vida útil económica es de 5 años. Lyrics coming at you with supersonic speed. Some of them are doing, I'm gonna do it, some of them are human. What I gotta do to get it through to you, superhuman, innovative, and I'm in a rubber, so that anything